y bienvenidos a Historia en Celuloide. En esta ocasión tengo el placer de presentar la película Lawrence de Arabia, de 1962, y dirigida por David Lean, famoso por dirigir películas de envergadura como El puente sobre el río Kuwait o Doctor Zhivago. Este épico film relata las experiencias de Lawrence, interpretado por Peter O'Toole, en las provincias del Imperio Otomano de Siria y Hiyaz durante la Primera Guerra Mundial, y su intervención en la Gran Revuelta Árabe. La película fue un éxito rotundo, siendo nominada a 10 premios Oscar, de los cuales ganó 7, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, y también el Globo de Oro a Mejor Película. En los años posteriores ha sido reconocida como una de las películas más influyentes y grandes en la historia del cine, siendo notable su música, caracterización y escenarios, además de la honorable representación de los árabes en su lucha por la libertad. Una particularidad es que es de las pocas películas que no cuenta con ninguna mujer en el reparto. En 2004 fue votada como la mejor película británica de todos los tiempos en el Sunday Telegraph. La película comienza en 1935, cuando Lawrence muere en un accidente de motocicleta. En su funeral, un periodista intenta obtener información sobre este notable y enigmático hombre. La historia luego se remonta a la Primera Guerra Mundial. Lawrence es un teniente inadaptado del ejército británico que destaca por su insolencia y educación. A pesar de ello, el señor Dryden, del Buró Árabe, lo envía a evaluar las perspectivas del príncipe Faisal en su rebelión contra los turcos. En el viaje, su guía beduino es asesinado por Sherif Ali, por beber de su pozo sin permiso. Más tarde, se encuentra con el coronel Brighton, quien le ordena que se mantenga al margen. Lawrence ignora sus órdenes cuando conoce a Faisal, y su franqueza despierta el interés del príncipe. Brighton aconseja a Faisal que se retire después de una gran derrota, pero Lawrence propone un atrevido ataque sorpresa contra Aqaba. Su captura proporcionaría un puerto desde el que los británicos podrían descargar los suministros que tanto necesitan. La ciudad está fuertemente fortificada contra un asalto naval, pero solo ligeramente en el lado terrestre. Convence a Faisal para que le proporcione 50 hombres, liderados por un pesimista, Sherif Ali. Los huérfanos adolescentes Daoud y Farraj se unen a Lawrence como sirvientes. Cruzan el desierto de Nefud, considerada intransitable incluso por los beduinos. Uno de los hombres de Ali sucumbe a la fatiga y cae de su camello. Cuando Lawrence descubre su desaparición, da vuelta y lo rescata. Tras esto, Sherif Ali le da túnicas árabes a Lawrence. Lawrence persuade a Auda Abu Tayi, el líder de la poderosa tribu Hawaitat, para que se vuelva contra los turcos. Pero el plan casi se frustra cuando uno de los hombres de Ali mata a uno de los de Auda por una disputa de sangre. Dado que la represalia de Hawaitat rompería la frágil alianza, Lawrence declara que ejecutará al asesino él mismo. Lawrence queda atónito al descubrir que el culpable es el hombre por quien arriesgó su propia vida para salvar, pero Lawrence le dispara de todos modos. A la mañana siguiente, los árabes invaden la guarnición turca. Lawrence se dirige a El Cairo para informar a Dryden y al nuevo comandante, el general Allenby, de su victoria. Mientras cruza el desierto del Sinaí, Daoud muere al tropezar con arenas movedizas. Lawrence es ascendido a comandante y recibe armas y dinero para los árabes. Profundamente perturbado, confiesa que disfrutó ejecutando a Qasim, pero Allenby hace a un lado sus escrúpulos. Lawrence le pregunta si hay alguna base para las sospechas de los árabes de que los británicos tienen intenciones sobre Arabia. Allenby afirma que no hay ninguna. Lawrence lanza una guerra de guerrillas haciendo explotar trenes y hostigando a los turcos a cada paso. Un estadounidense corresponsal de guerra, Jackson Bentley, da publicidad a las hazañas de Lawrence y le hace famoso. En una redada, Farraj cae gravemente herido. No dispuesto a dejarlo torturado por el enemigo, Lawrence lo mata a tiros antes de que huya. Cuando Lawrence explora la ciudad de Dera, controlada por el enemigo con Ali, lo llevan junto con varios residentes árabes al bey turco. Lawrence es desvestido y mirado con lujuria. Luego, por golpear al bey, lo azotan severamente antes de arrojarlo a la calle. La experiencia deja a Lawrence conmocionado. Regresa al cuartel general británico en El Cairo, pero no encaja. Poco tiempo después, en Jerusalén, Allenby lo insta a apoyar el gran ataque sobre Damasco. Lawrence duda, pero finalmente cede. Lawrence recluta un ejército que está más motivado por el dinero que por la causa árabe. Ven una columna de soldados turcos en retirada, que acaban de masacrar a los residentes de Tafas,
Uno de los hombres de Lawrence es de Tafas y exige sin prisioneros. Cuando Lawrence duda, el hombre ataca a los turcos solo y es asesinado. Lawrence retoma el grito de guerra del muerto y el resultado es una matanza en la que participa el propio Lawrence. Luego lamenta sus acciones. Los hombres de Lawrence toman Damasco antes que las fuerzas de Allenby. Con la ayuda de Lawrence, los árabes establecen un consejo para administrar la ciudad, pero los miembros de las tribus del desierto resultan inadecuados para la tarea. A pesar de los esfuerzos de Lawrence, los árabes pronto abandonan la mayor parte de la ciudad a los británicos. Lawrence es ascendido a coronel e inmediatamente se le ordena regresar a Gran Bretaña, ya que su utilidad, tanto para Faisal como para los británicos, ha llegado a su fin. Al salir de la ciudad, su automóvil es pasado por un motociclista que deja un rastro de polvo a su paso. Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que la mayor parte de los personajes están basados en personas reales, aunque algunas escenas están muy ficcionalizadas. Para empezar, tenemos al personaje de Thomas Edward Lawrence, que es retratado de manera precisa, tanto en su personalidad y manerismos en el film, siendo además un arqueólogo de profesión, escritor, oficial del ejército y diplomático. Trabajando como arqueólogo para el Museo Británico en la Siria otomana, se unió al ejército británico voluntariamente al estallar la Primera Guerra Mundial. Lawrence es asignado a la unidad de inteligencia de la Oficina Árabe, establecida en 1916, en Egipto. En 1916 viajó a Mesopotamia y Arabia en misiones de inteligencia y rápidamente se involucró en la revuelta árabe como enlace con las fuerzas árabes gracias a su dominio del idioma, junto con otros oficiales británicos. Trabajó en estrecha colaboración con el emir Faisal, líder de la revuelta, con quien congenió durante este tiempo. Las contribuciones más importantes de Lawrence fueron en el área de estrategia y enlace con las Fuerzas Armadas británicas, pero también participó personalmente en varias acciones militares contra las Fuerzas Armadas otomanas, desde antes de la batalla de Aqaba, cosa que no muestra el film, y que culminaron con la captura de Damasco en octubre de 1918. Después de la Gran Guerra, Lawrence se unió al Ministerio de Relaciones Exteriores británico, trabajando con el gobierno británico y con Faisal. En 1922 se retiró de la vida pública y pasó los años hasta 1935 sirviendo principalmente en la Royal Air Force. Durante ese tiempo publicó en 1926 su obra más conocida, Seven Pillars of Wisdom, un relato autobiográfico de su participación en la revuelta árabe. Aunque en lo que consta a su sexualidad se ha sugerido que era homosexual y que hasta mantuvo relación con su ayudante adolescente, Daoud, pero la mayoría de los historiadores concuerdan en que posiblemente era asexual, aunque al rememorar el episodio en que fue apaleado por órdenes del bey turco, se refiere a este con cierto candor, lo que indicaría ciertas inclinaciones masoquistas. El 13 de mayo de 1935 sufrió un accidente de motocicleta en Inglaterra, del que moriría 6 días después en el hospital a los 46 años. Luego tenemos a Auda Abu Tayi, que era el jeque de los Haweitat, beduinos árabes en el momento de la Gran Revuelta Árabe durante la Primera Guerra Mundial, y quienes vivían entre lo que hoy es Arabia Saudita y Jordania. Aunque su representación como un hombre interesado solo en el botín y dinero está muy mal interpretada. Si es cierto que se unió al principio a la revuelta por razones monetarias, rápidamente se convirtió en un firme partidario de la independencia árabe, sobre todo después de la captura de Aqaba, a pesar de los repetidos intentos de soborno por parte de los turcos. Estuvo presente con Lawrence desde el comienzo de la expedición a Aqaba y de hecho ayudó a planificarla, junto con él y el príncipe Faisal, cosa que no muestra la película. Tras la revuelta, Auda se retiró al desierto y construyó un palacio moderno en Al-Fahar, al este de Ma'an, con mano de obra esclava turca capturada. Sin embargo, antes de que estuviera completo, murió en 1924 por causas naturales en Amán, Jordania. También está el general Allenby, que es retratado como cínico y manipulador, con una actitud de superioridad hacia Lawrence, pero hay mucha evidencia de que Allenby y Lawrence se respetaban mutuamente. Lawrence dijo una vez que Allenby era de su admiración. Las palabras que Allenby pronunció durante el funeral de Lawrence en la película contrastan con los comentarios del Allenby real sobre su muerte. He perdido un buen amigo y un camarada valioso. Lawrence estaba bajo mi mando, pero después de familiarizarlo con mi plan estratégico, le di las manos libres. Su cooperación estuvo marcada por la máxima lealtad, y nunca tuve más que elogios por su trabajo, que de hecho fue invaluable durante toda la campaña.
Aunque Allenby sí manipuló a Lawrence durante la guerra, su relación duró años después del final de esta, lo que indica que en la vida real eran amigos, si no cercanos. Aunque es cierto también que permitió fríamente que la ciudad de Damasco cayera en el caos cuando el Consejo Árabe colapsó, para de esta manera su jurisdicción pudiese pasar a los grandes poderes, en este caso Francia y Gran Bretaña. Por último, tenemos al príncipe Faisal bin Hussein bin Ali al-Hashemi, quien estaba lejos de ser un hombre de mediana edad, pues en realidad apenas pasaba de los 30, no como muestra el film. Aunque su personalidad como estoico y carismático líder de su pueblo está registrada en este, así como su relación con Lawrence, pues respetaban mutuamente las capacidades e inteligencia el uno del otro, y trabajaban muy bien juntos. Era el tercer hijo de Hussein bin Ali, el gran sheriff de la Meca, que se había proclamado rey de las tierras árabes en octubre de 1916, iniciando así la Gran Revuelta Árabe. Sin embargo, su panarabismo no fue aceptado por los aliados, quienes le reconocieron como rey de Hiyaz solamente. Posteriormente, sería derrocado por la Casa Saudí, una facción rival, que es la actual casa reinante de Arabia Saudita. Faisal, que deseaba un imperio para sí mismo en lugar de para su padre, dirigió entre 1916 y 1918, con ayuda de Lawrence, las fuerzas del ejército árabe en las regiones que comprenden las actuales Siria, Jordania y el oeste de Arabia Saudita. A diferencia de lo mostrado en el film, compuesto por guerrillas irregulares de beduinos a camello, estaban formadas por prisioneros de guerra árabes que utilizaban uniformes de estilo británico, con turbantes. Aunque no se muestra en el film, Faisal estaba decepcionado con la actitud de los aliados y del acuerdo Sykes-Picot, que dividía el Medio Oriente en áreas de influencia entre Francia e Inglaterra, por lo que intentó contactar con los otomanos para cambiar de bando, manteniéndose en control de los territorios capturados como vasallo del Imperio Otomano, aunque esto fue rechazado. Finalmente, tras la toma de Damasco en 1918, Faisal, con ayuda del Consejo Árabe, estableció un gobierno en las tierras controladas por él, con centro en la ciudad de Damasco, proclamando el Reino Árabe de Siria en 1919, o Gran Siria. Sin embargo, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, la Conferencia de San Remo confirió el mandato de Siria a los franceses, por lo que en 1920 inició la Guerra Franco-Siria, y tras la batalla de Maysalun, los franceses aplastaron a las fuerzas árabes y Faisal fue expulsado de Siria. Sin embargo, tras la Conferencia del Cairo de 1921, los británicos, por consejo de Lawrence, decidieron que Faisal era el mejor candidato para instalarlo como rey del territorio del Mandato de Irak, bajo protección británica, cosa que Faisal aceptó, tomando el nombre de Faisal I. Como rey, fomentó la unidad entre musulmanes sunitas y chiitas para animar la lealtad común y promover el panarabismo, con el objetivo de crear un Estado árabe que incluyera a Irak, Siria y el resto del Medio Oriente. Mientras estuvo en el poder, Faisal trató de diversificar su administración, al incluir a diferentes grupos étnicos y religiosos en los cargos. Sin embargo, el intento de Faisal de nacionalismo panárabe contribuyó al aislamiento de ciertos grupos religiosos, como los drusos. Fallecería a los 48 años de un ataque cardíaco y sería sucedido por su hijo mayor, Ghazi, como rey de Irak. Ahora, puede decirse que la lucha de los árabes para conseguir el autogobierno fue manipulada por los británicos para servir a sus intereses, cosa que Lawrence apoyaría inadvertidamente con sus acciones militares, pero no hay prueba de que él sabía las intenciones de los altos mandos. Lo que sí se supo es la decepción que él mismo tuvo, pues había llegado a entablar una legítima y cordial amistad con este pueblo, por lo que se mantuvo como aliado de Faisal, aun cuando se enteró de sus negociaciones con el Imperio Otomano, cosa que los árabes de hoy en día no han olvidado, siendo de los pocos occidentales que son recordados con respeto en estas tierras en las que luchó a su lado. Y bueno, hasta aquí el video. Si sabes algo interesante sobre la película o la Gran Revuelta Árabe, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y dale like si te ha gustado. Esto es Historia en Celuloide y hasta el próximo video.